En el día de hoy vamos a hablar sobre las sociedades extranjeras. Es una parte que ha adquirido mucha importancia en la ley de sociedades comerciales, toda vez que se han generado distintos supuestos, distintas situaciones que han llevado a la necesidad de aplicar de manera concreta, específica y asidua las disposiciones contenidas en la Ley 19.550 en referencia a las sociedades extranjeras. Si bien siempre se ha considerado un elemento importante dentro de la normativa societaria, no resulta menos importante, o cabe resaltar o mencionar, que esta situación se ha visto todavía más beneficiada, ha adquirido mayor importancia, debido a que en las últimas décadas se ha producido el fenómeno de la globalización, que ha llevado a que ya de por sí a la actividad comercial que se genera por una cuestión lógica y propia de toda actividad mercantil, a la interrelación entre distintos países, con el tema de la globalización, este fenómeno se ha profundizado, este fenómeno ha ido más adelante, este fenómeno se ha visto incrementado. Y decimos que es como consecuencia de la globalización porque podemos advertir hoy en día que existen sociedades invirtiendo en nuestro país de lugares para nosotros hasta algún punto ignoto. Hasta hace no poco tiempo hemos advertido la existencia de accionistas que provenían, que estaban a cargo de los aeropuertos de Argentina y que provenían de las islas Niue, islas que están en el Pacífico Sur, donde son islas específicas encargadas de llevar adelante la creación de sociedades, en algunos casos aquellas denominadas sociedades de países no colaboradores, lo que se llamaban antes paraísos fiscales, donde no tributan, y esas sociedades en poco tiempo pueden estar invirtiendo en Argentina, en Estados Unidos, en Venezuela, en Brasil. Con lo cual, este fenómeno de la globalización ha llevado a tratar de ver, de advertir la existencia o no de normativa correcta desde el punto de vista corporativo, normativa correcta desde el punto de vista societario. También esto se ha visto en algún punto salvaguardado o se está tratando de acomodar la situación, porque todos estos países que antes eran no colaboradores ahora pasaron a ser colaboradores, con lo cual este fenómeno de la globalización continúa existiendo. Y este fenómeno que continúa existiendo llevó también a que en algunos países lleven, hoy ya una tendencia también generalizada, de determinar la existencia de beneficiarios finales, o sea, ya no se puede tener anonimatos, con lo cual existen, en el caso de Argentina, por ejemplo, ya desde el año 94, la ley 24587, que determinaba la existencia o ponía fin a las acciones al portador y pasaba a determinar las acciones nominativas no endosables. El hecho de tener con acciones nominativas no endosables o acciones escriturales implica que tiene que darse a conocer quién es el socio, entonces tiene que mencionarse específicamente quién es el socio, y además de ello existe reglamentación ya en nuestro país donde estas sociedades extranjeras ya no pueden escudarse en el anonimato y tienen que presentar algún tipo de certificación contable, ejercicios económicos donde logren llegar a acreditar que su actividad principal está en otro país y no en Argentina. Ya vamos a ver por qué dentro de esta normativa. Pero dentro de todo este contexto del cual estamos mencionando, quiero resaltar que desde el año 1972, en el cual se ha creado la Ley 19.550, no resultó ser necesaria la modificación de la normativa existente en cuanto a las sociedades extranjeras se refiere. Esto resulta loable, ya que uno podría llegar a pensar que o el legislador fue visionario de acuerdo al mercado, o la estructura normativa o la ingeniería legislativa abarcó
todos los escenarios posibles y hasta ahora puede llegar a contener todo lo que pueda ocurrir en el marco de las sociedades extranjeras. Quiero resaltar también que la exposición de motivos determina, en cuanto a las sociedades extranjeras se refiere, que poner en una igualdad de condiciones a las sociedades extranjeras con las sociedades locales. Esto es beneficioso, esto es positivo, porque implica el reconocimiento del ordenamiento de origen, donde si una sociedad está legalmente y bien constituida en un país, la va a reconocer nuestro país como legalmente constituida. Dentro de este pantallazo general o esta introducción de lo que son las sociedades comerciales, vamos a ver en las filminas o en el PowerPoint cómo resulta ser el diagrama normativo que tiene la ley 19.550. Y vemos así que vamos a tener una primera aproximación que van a ser aquellos actos aislados. O sea, ¿cómo puede actuar una sociedad extranjera en nuestro país? Y en primer lugar va a llegar a realizar actos esporádicos. Puede llegar a realizar actos que solo lleven una sola ejecución. Entonces, el ordenamiento a partir del artículo 118 va a determinar, va a contener la existencia de qué pasa, qué sucede cuando una sociedad viene y ejecuta actos aislados en nuestro país. Cuando estamos hablando de actos aislados, vamos a ver la repetición o no repetición de estos actos, vamos a ver cómo lo vamos a determinar en cuanto a si es prolongado en el tiempo con un solo acto o va a ser una serie de actos sucesivos. Eso lo vamos a analizar. Pero este es el acto aislado y luego también regula a través de la constitución y participación en sociedades nacionales. Entonces ya vemos acá dos situaciones. La primera de ellas, que es aquel acto esporádico, aquel acto no habitual, que puede o no estar contenido en su objeto social. Y por otro lado, también otra forma de regulación de la ley 19.550 es a través de esta sociedad extranjera que quiere constituir o quiere participar en una sociedad local, en el caso de la participación ya existente, o bien constituir una sociedad. ¿Qué es lo que necesita? Bueno, la ley 19.550 regula el supuesto para estas sociedades extranjeras que van a participar o que van a constituir una sociedad nacional. Ahora bien, dentro de estos actos aislados, constitución, participación en sociedades nacionales, vamos a tener los actos habituales. Acá ya podemos ver las tres partes, las tres patas en las cuales nos vamos a apoyar para poder determinar o clasificar la forma de actividad de la sociedad extranjera en Argentina. En primer lugar, hemos dicho el acto aislado. Vamos a saltar al acto habitual, que vamos cuando hablamos de habitualidad. ¿Qué vamos a determinar como acto habitual? ¿Tiene que ser correlativo con su objeto social? Y cuando se generaba alguna duda de que qué sucede cuando voy a constituir o participar en una sociedad local, ¿esto va a ser considerado un acto aislado? ¿Va a ser un acto habitual? Si yo solo compro una sola acción, prolongaré el derecho a lo largo del tiempo, pero ahí tengo que determinar si eso va a ser un acto aislado o un acto habitual. Ese tipo de discusión ha quedado zanjado a través de la regulación de la ley 19.550, que frente al hecho puntual de una sociedad extranjera que va a contener, que va a tener, que va a poseer acciones en una sociedad local, va a ser considerado como si fuese un acto habitual. Pero no va a tener esa habitualidad que se genera como consecuencia de llevar una actividad comercial normal, sino va a tener una habitualidad particular. Va a tener una habitualidad en cuanto al ejercicio de sus derechos como accionista, una sociedad extranjera que va a advertir, va a tratar de ver, va a tratar de llevar adelante el ejercicio de sus derechos como accionista de una sociedad. Entonces, vamos a ver dentro de esta regulación que sí la ley 19.550 determina que una sociedad constituye o participa en una sociedad local, se va a tener que inscribir, pero con requisitos menores, más bajos a los que les tenía o a los que les exige a aquellas sociedades extranjeras que lleven adelante actos habituales. Estas son, o este es el parámetro que vamos a tener en cuenta dentro de la regulación de la ley 19.550.
vamos a ver cuáles son los principios que contiene la ley. En primer lugar, vamos a decir que la sociedad extranjera no va a necesitar una nueva constitución en nuestro país. Estamos hablando que estamos reconociendo la existencia de la sociedad extranjera conforme a la normativa extranjera. Esto es, se ha constituido en su país de origen, nosotros no le vamos a exigir una nueva constitución. Eso sí, vamos a pedirle algunos requisitos específicos, concretos, para el caso, llegado el caso, que esta sociedad extranjera pretenda constituir una sucursal en la Argentina a través de la realización de actos habituales de su objeto social, o bien cuando quieran participar o constituir una sociedad local, también vamos a necesitar, no va a necesitar una nueva constitución, pero va a necesitar determinados requisitos que deberá cumplir para poder actuar en nuestro país. Estos requisitos que deba cumplir, vamos a ver que pueden llegar a diferir de acuerdo a la jurisdicción de la que estemos hablando, porque por allí vamos a advertir, ustedes van a poder ver dentro de la práctica profesional que los requisitos exigidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son distintos a los requisitos exigidos en alguna otra jurisdicción. Quizás sean más concretos, específicos, voluminosos, los requisitos de Capital Federal, y algunas jurisdicciones provinciales han acogido, han tomado, han asimilado algunos conceptos reglamentarios de la Inspección General de Justicia y han hecho y están siguiendo ese tipo de camino en cuanto a la documentación necesaria a exigir a las sociedades extranjeras para que lleven adelante su actividad en nuestro país. Pero el Estado, como lo estamos hablando bajo este principio, va a ejercer un control interno de estas sociedades extranjeras. Este tema es importante porque vamos a advertir si este control interno que estamos hablando por parte del Estado frente a las sociedades extranjeras implica el control de legalidad al cual se encuentran sometidos de manera obligatoria aquellas sociedades locales. La respuesta es no. Tengan en cuenta aquel principio que acabamos de decir en una diapositiva anterior, donde mencionamos que se reconoce la existencia de la sociedad extranjera, se reconoce la aplicación del ordenamiento de origen, se reconoce a la sociedad como tal, venga de donde venga, siempre y cuando haya sido constituida conforme a la normativa de su país. Entonces, ¿de qué se trata este orden interno en el cual el Estado va a tratar de controlar a estas sociedades extranjeras? Y vamos a ver que este orden interno tiene como prioridad preservar en primer lugar el orden público. Ejemplo, es posible que venga alguna entidad extranjera, foránea, que promueva la práctica de la actividad swinger entre la comunidad argentina. Puede llegar a ser discutible o no. A lo que me refiero es práctica swinger, es la práctica de intercambio de parejas, y en algunos países puede tener reconocimiento, pero por allí puede afectar el orden público de nuestro país. En tal caso, en esa situación, el Estado podría llegar a tener algún prurito y tendría facultades tendientes a preservar el orden público y en algún punto controlar si la actividad de esta sociedad extranjera se encuentra acorde con las actividades desarrolladas en nuestro país, o algún caso que se me está ocurriendo justo en este momento actual puede llegar a ser, por ejemplo, si Uber pretende venir al país y constituirse como una sociedad extranjera para desarrollar esa actividad. El control va a ser no tanto por el orden público, sino lo que va a tratar de advertir es que si puede, bajo la misma situación, la misma normativa que cumple en otros países, si resulta adaptable a nuestro país. Hasta este momento parece ser que la respuesta sería negativa, porque no le permiten los jueces administrativos actuar a esta sociedad extranjera o a esta actividad que desconozco si viene a través de una forma de sociedad extranjera, pero vale el ejemplo para que lo tomemos como ejemplo, bien dicho, sobre si estamos hablando de una sociedad foránea que está pretendiendo llevar a cabo esa actividad comercial en nuestro país. Entonces preserva el estado del orden público diciéndole
usted no está cumpliendo con los impuestos, usted no tiene los seguros, usted no tiene las habilitaciones pertinentes, esta actividad en la forma que usted la desarrolla en su país no puede ser desarrollada en Argentina. Entonces el Estado, a través de esta situación, lleva un adecuado control interno de la sociedad extranjera que pretende actuar en Argentina. El otro control interno está referido a la prohibición del fraude a la ley, vale decir, constituye una sociedad en el extranjero para actuar en Argentina, pero al solo efecto de que no me apliquen el ordenamiento argentino, al solo efecto de que no tenga absolutamente nada de aplicación y que a mí me deban arreglar la situación de acuerdo a la normativa foránea. También resulta viable este control interno, porque de esta forma estamos con este mercado globalizado, estamos tratando de o estamos advirtiendo la existencia de que a través de Internet se pueden constituir sociedades en cualquier lugar del mundo prácticamente. Entonces, frente a esa situación, viene una empresa de las Islas Seychelles a actuar como su actividad principal en nuestro país, con sede social principal en nuestro país, pero en su islita de constitución resulta ser que no tiene absolutamente ningún tipo de papel, ningún tipo de registro, ningún tipo de domicilio. Entonces, prohíbe el fraude a la ley, el control del Estado, y esta prohibición del fraude a la ley lleva a que exista un adecuado control en cuanto a la sociedad extranjera que pretenda actuar en nuestro país. Y todo este control que se lleva adelante, todo este requerimiento de documentación tiende a, ni más ni menos, a calificar, a darle la entidad de persona jurídica a esa sociedad foránea que quiera venir a actuar a nuestro país. Ni más ni menos. Un hecho importantísimo en virtud del cual, para que sea reconocido como una persona jurídica en nuestro país, debe cumplir determinados parámetros. En este caso, todos esos parámetros han sido cumplidos en un Estado extranjero, en virtud del cual debe analizarse si es que se han seguido todos los procedimientos legales pertinentes a los efectos de poder calificar a esa entidad que viene a actuar en nuestro país como una persona jurídica. Y este tema lo quiero remarcar. ¿Cuál sería entonces o cuál es la ley que rige a la sociedad extranjera? La ley que va a regir en cuanto a la sociedad extranjera, en cuanto a su existencia, esto es, en cuanto al reconocimiento de que es una persona jurídica que efectivamente existe y va a ser reconocida con sus derechos y obligaciones en nuestro país, y también nuestro país va a tratar de determinar cuál es la forma que ha adquirido. Cuando hablamos de forma estamos hablando de tipo, cuando estamos hablando de existencia estamos hablando de la persona jurídica, la personalidad jurídica, y cuando estamos hablando de forma estamos hablando de el tipo, bajo qué tipología la vamos a reconocer a la sociedad extranjera. ¿Y cuál es la ley que rige a la sociedad extranjera en cuanto a su existencia y en cuanto a su forma? Va a ser la ley del lugar de constitución. Esto es, donde la empresa se ha inscrito, donde la empresa se ha registrado, donde la sociedad tiene su sede social principal, ese va a ser el ordenamiento aplicable a esa sociedad y ese va a ser el ordenamiento aplicable que va a reconocer nuestro país. Entonces, la ley que rige a la sociedad extranjera es la ley del lugar de constitución. La ley del lugar de constitución. Distinto es el supuesto cuando comienza esta sociedad extranjera a actuar o a desarrollar su actividad en nuestro país y, por ejemplo, tenga que estar en juicio, por ejemplo, participe en una sociedad local, por ejemplo, tenga que reformarse algún tipo de cuestión referida a la representación que tienen en Argentina. Estos puntos, estos aspectos se van a regir por nuestro ordenamiento, pero aquellos aspectos que hacen a la existencia, a la forma, a la divergencia que pueda llegar a existir entre los socios de esta sociedad extranjera, ese supuesto que sería puertas para adentro en cuanto a la entidad principal, va a ser regido por el ordenamiento de origen, va a ser regido por el ordenamiento donde la sociedad efectivamente se inscribió. Con lo cual, este es el principio que vamos a ver, o dentro de los principios que vamos a ver dentro de la ley 19.550.
Obviamente que hemos dicho que es la sociedad, en aquella regulación que hablamos al comienzo, que la sociedad extranjera va a poder realizar en primer lugar actos aislados y estar en juicio. Cuando hablamos de actos aislados y estar en juicio, vamos a ver si resulta ser necesaria la existencia de algún tipo de recaudo especial, si existe la necesidad de exigirle alguna normativa específica para poder llevar adelante actos aislados o estar en juicio. La respuesta, salvo leyes especiales que así lo requieran, es negativa. No necesita ningún tipo de recaudo especial para poder estar llevar adelante un acto aislado o estar en juicio. Este es un elemento también importante. ¿Por qué digo esto? Porque existen situaciones como, por ejemplo, casos existentes donde el hecho puntual de no haber estado inscripta la sociedad conforme lo dispone la normativa 19.550 para poder participar en una sociedad local, y esta sociedad local quiera llevar adelante un juicio porque considera vulnerados sus derechos, en cuanto a la sociedad extranjera quiera ir a juicio, quiera ir a tribunales, en algún fallo se ha dicho que no podía acudir a tribunales, atento a no encontrarse inscrita conforme lo dispone el artículo 123 de la ley 19.550. Razonamiento errado, porque justamente el artículo 118 dispone que una sociedad puede actuar en juicio, puede llevar adelante actos aislados y puede actuar en juicio sin necesidad de inscripción, sin ningún tipo de recaudo especial. Con lo cual, el hecho puntual de no estar inscripto, ya sea como sucursal o para participar en una sociedad local, pero que efectivamente necesite estar defender sus derechos frente en tribunales, esta situación le está perfectamente permitida. Puede llevar adelante actos aislados, puede llevar adelante la defensa de sus derechos en tribunales, y no para esta situación implica que tenga que estar inscripto, que tenga que estar sometido al proceso de registración por ante el Registro Público de Comercio, o en este caso la Inspección General de Justicia. Ahora bien, cuando hablamos de que no necesitamos ningún tipo de recaudo especial en estos actos aislados, la compra de un inmueble, ¿la vamos a considerar un acto aislado o un acto habitual? Las dos respuestas van a ser correctas, porque por un lado me van a decir, bueno, en realidad la compra del inmueble se agota solo con la compra de determinado inmueble y no hay más actividad. Pero por otro lado vamos a advertir que alguien me puede decir, momento, está bien, compré el inmueble, se agotó el acto de la compraventa en ese acto, pero a partir de ese momento se generan una serie de obligaciones imperiosas, necesarias, ineludibles, tendientes a salvaguardar el patrimonio adquirido. Voy a tener que pagar impuestos, voy a tener que asistir a reuniones de consorcio, voy a tener que tributar, con lo cual empezamos a discutir si existe o no existe un acto aislado. Esta situación también ha quedado un poco zanjada. Hay un registro específico de actos aislados que no tiene la notoriedad, la utilización que se pretendió en su momento, pero que frente a esta dicotomía, discordancia, específicamente determina que el hecho de la compra de un inmueble no implica en principio un acto habitual, pero va a necesitar registrarse en un registro único de actos aislados. También es importante este registro único de actos aislados porque va a permitir ver qué tipo de actos desarrolla una sociedad extranjera que en algún punto dice, yo no tengo periodicidad, yo solo desarrollo este y este acto aislado, para ver si es que del conjunto de actos vamos a determinar que la existencia o no de una habitualidad de actos. Con lo cual, estos actos aislados hemos dicho que no necesitan un recaudo especial. Hemos hablado de la adquisición de los inmuebles, pero ya sea este acto aislado, el análisis, la periodicidad, va a tener que ser considerado con un criterio restrictivo, porque si frente a la duda vamos a exigirle a esta sociedad que se constituya en nuestro país para poder advertir, poder determinar responsabilidades, que se pueda constituir un domicilio, una serie de actos que quizás
puedan llegar a parecer un formalismo innecesario, al momento de la práctica resultan absoluta, total y completamente relevantes. Porque si una entidad realiza estos actos que según la empresa son aislados, pero que luego genera algún tipo de controversia, va a resultar o se va a generar la triste situación de no poder encontrar a la sociedad extranjera para poder decirle a la sociedad extranjera, notificarla, llevar adelante un proceso, llevar adelante cualquier tipo de actividad tendiente a lograr que esta sociedad extranjera se presente en juicio y que no desaparezca. Ahora bien, hemos dicho con un criterio restrictivo y va a tener que actuar también con apoderado. A ver, esta situación implica que no es tan grave la situación que una sociedad extranjera tenga libertad para poder llevar adelante actos aislados y estar en juicio, porque siempre este acto aislado va a tener que ser llevado adelante por algún apoderado, con lo cual vamos a tener nosotros algún responsable al cual pedirle explicaciones o que nos dé más datos para tratar de ver de qué sociedad comercial se trata. Y todo esto nos lleva entonces a determinar que el principio que contiene la ley 19.550, que ya lo habíamos nombrado con anterioridad, es un principio de extraterritorialidad. Pero esta extraterritorialidad es una extraterritorialidad parcial, vale decir, no es total. En algunos supuestos vamos a exigirle documentación que deba presentar a nuestro país, en otros supuestos vamos a ver que efectivamente le va a ser determinado su ordenamiento, la normativa de origen. Vamos a tener en cuenta su ordenamiento de origen y en otros casos vamos a tener en cuenta cuál es la normativa aplicable en nuestros casos o en Argentina. Con lo cual, dentro de este ámbito, no estamos hablando de una extraterritorialidad absoluta ni tampoco una extraterritorialidad negativa, sino que estamos en un punto de equilibrio. Extraterritorialidad parcial por los motivos que estamos explicando hasta este momento. Todo lo que venimos hablando hasta ahora estamos haciendo referencia al acto aislado o al estar en juicio. ¿Cuándo aplica la normativa argentina? ¿Cuándo no aplica? Y me ha tocado intervenir en un proceso, en un caso donde se pudo ver un grave error donde se pretendió por extensión aplicar un código procesal cuando tal situación no resultaba pertinente que sea aplicada. ¿A qué estoy refiriéndome? Hubo un juicio donde el demandado era una sociedad extranjera. Esa sociedad extranjera se la termina notificando en su país de origen, que era Inglaterra, de la demanda. Cuando consultan a los abogados argentinos, la respuesta que brindan dicen, por una normativa que hay en el Código Procesal, que si esta sociedad extranjera proviene de Londres, entonces cada 200 kilómetros hay que contar un solo día. Y se tomaron el trabajo de ver cuánto era la distancia que existía con Londres y para ese motivo extendieron el plazo de contestación de demanda. Con lo cual esta situación resultaba inadmisible porque nadie sabía dónde habían sido notificados, cuál era el plazo. Tenían 15 días para contestar la demanda, o 10 si se trataba de un tema laboral, o el plazo que fuese. Si en el caso que se necesitara o que se considerase que resulta imperiosa la extensión de este plazo, que se lo haga saber porque en ese momento resultaba aplicable la normativa argentina y no una normativa foránea y tampoco alguna normativa que por ahí los representantes que actuaron o los abogados que intervinieron en el caso consideraban que podría llegar a resultar a ser aplicable. Eran 15 días, eran 10 días según el caso, para contestar la demanda. No la contestaron, lo tuvieron por rebelde. Cuando el error fue haber dicho, como vive en Londres, voy a extender el plazo. Eso se debió haber requerido. Con lo cual, bueno, estamos frente al sistema de la extraterritorialidad parcial. Una sociedad extranjera también puede llevar adelante actos habituales. Ya hemos hablado de los actos aislados, ahora vamos a hablar de los actos habituales. Cuando hablamos de actos habituales vamos a estar hablando, o la ley misma nos dice que son actos que se encuentran comprendidos en su objeto social. ¿Es esto tan así? ¿Cómo juega el hecho de la aplicación del ordenamiento de origen? Este punto que quiero resaltar, estamos hablando de cuando estamos hablando de ejercicios habituales, estamos hablando de actos que son permanentes, es decir, que actos que no son ocasionales, y estamos hablando que
este desarrollo está siendo llevado adelante en forma continua, vale decir que no existe interrupción alguna. Entonces, hablamos de acto permanente, no ocasional, continuo, sin interrupción. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esta actividad que yo quiero llevar adelante no se encuentra contenida en el objeto social? Pero no por una cuestión de que la quiera negar, no por una cuestión que la quiera ocultar, no por una cuestión que yo quiera llegar a llevarme o a desarrollar una actividad que en otro país he sido reconocido bajo otro paraguas. Acá la situación es bastante rara, pero resulta, es rara, pero se ha visto en la práctica. Que venga una sociedad y que diga, por ejemplo, y es un caso real, quiero llevar adelante la actividad del juego en Argentina, apuestas por Internet. El hecho de las apuestas por Internet, perfecto, tiene sus aplicaciones específicas, tiene sus autorizaciones específicas en Lotería Nacional, Registro Público de Comercio, hay que ver si cotiza en bolsa, hay que ver cuál es el capital, una serie de requisitos que hay que analizarlos. Pero cuando se le pide el estatuto, para poder ver el estatuto, se advierte que dentro del objeto social en ningún lado menciona que está constituida esa empresa para llevar adelante el ejercicio de apuestas. Con lo cual, esto es un gran llamado de atención porque reconocemos el ordenamiento de origen, tiene su actividad, sabemos, porque es una empresa de reconocido prestigio internacional o reconocido nombre internacional, que su actividad principal es la de apuestas online. Pero cuando vemos el estatuto, no consta en el estatuto, no consta en su objeto social la actividad específica propia que es la que quiere desarrollar en el país. Frente a ese caso, entonces, la pregunta es, ¿se inscribe o no se inscribe? Está desarrollando un ejercicio habitual de su actividad comercial, pero que no está contenida en su objeto. Hay que analizar el caso, porque si es público y notorio, es evidente que esa sociedad debiese ser inscripta, por ser público y notoria su actividad en el mercado mundial a través de camisetas de equipos de fútbol de renombrado prestigio, con lo cual no cabe, uno se mete en internet y advierte que el lugar de constitución de la sociedad, los estatutos, los accionistas se sabe, pero el objeto no es el que dice el estatuto, con lo cual esta situación puede ocurrir, puede ser aplicable. Es por eso que hacemos referencia a los actos comprendidos en su objeto social. Pero ¿qué es lo que este ejercicio habitual me puede llevar a mí a una sociedad extranjera actual en nuestro país? Podemos con esta sociedad extranjera establecer una sucursal, un asiento o cualquier otra especie de representación permanente. Y cuando estamos hablando de sucursal, agencia, establecimiento o filial, vamos a ver cuáles son los asientos que pueden llegar a tener, las agencias que pueden llegar a ser. Y cuando hablamos de sucursal, vamos a hablar de una entidad, cuál es la característica de la sucursal. Una sociedad extranjera que viene y constituye una sucursal en Argentina. Y vamos a establecer una diferencia, lo que es la sucursal por un lado, a lo que es la filial por otro lado. Y cuando hablamos de sucursal, vamos a hablar de una mera descentralización administrativa, donde va a tener una relativa autonomía jurídica, va a estar integrada patrimonialmente, va a tener la misma denominación y va a ser el resultado de la explotación de la sucursal, va a ser propio. Vale decir, va a tener cierta independencia de su casa matriz, pero a su vez va a tener una descentralización administrativa, pero va a tener que rendir cuentas, en definitiva y gráficamente hablando, con relativa autonomía jurídica. Lo que estamos hablando sería el brazo extendido de un cuerpo humano. La sucursal sería el brazo extendido de nuestro país. No es una entidad independiente, sino que esta sucursal, cuando hablamos de sucursal, es el brazo extendido de la casa matriz. Entonces, es altamente probable que las responsabilidades que caigan sobre esta sucursal tengan sus efectos en la casa matriz, porque, como dije gráficamente, es el brazo extendido de la sociedad extranjera en el país. Este sería el paraguas aplicable a todos tipos de especies de representación permanente en nuestro país. Pero como también existe el tema de la agencia,
Vamos a dar 2 o 3 puntadas en cuanto a lo que es la agencia, que es una oficina administrativa donde lo que se lleva adelante es administrar los negocios ya celebrados, los que celebra la casa matriz, y facilita a la agencia la celebración de negocios específicos, con lo cual estamos hablando de esta oficina administrativa que administra los negocios ya celebrados y facilita su celebración. También hemos visto el término en algunos supuestos, especialmente ante proyectos de leyes de reforma a la ley 19.550, el tratar de asimilar a una sucursal a un establecimiento. Y esto genera mucha confusión, imprecisión en el término más que confusión. Porque la ley 11.867 de fondos de comercio hace referencia a lo que es el establecimiento, con lo cual podría llegar a generarse algún tipo de duda de que como el establecimiento, cuando yo hablo de establecimiento, no estoy hablando de una sociedad extranjera, entonces la respuesta será no. Cuando se está hablando de establecimiento se puede estar hablando de lo que dispone la ley 11.867, de lo que en su momento establecía el Código Civil en su artículo 90, inciso cuarto, que también hablaba de sucursal, pero lo que generalmente refiere el término establecimiento es al lugar físico, el lugar físico en el cual se encuentra una empresa. Cuando el lugar físico que se encuentra una empresa, eso es lo que se considera entonces el establecimiento, y que en principio no resultaría feliz la utilización de este término y sería conveniente continuar usando el término sucursal, que da un diagrama más general de lo que estamos hablando en cuanto a la existencia de sucursal o la existencia para determinar los actos habituales de una sociedad foránea. Y para último, el último aspecto, he dejado el tema filial, porque también se genera la confusión de decir, bueno, sucursal y filial son sinónimos, y si no son sinónimos, todo lo contrario. La sucursal dijimos que era ese brazo extendido de la casa matriz, ese brazo extendido en nuestro país que genera responsabilidad en la entidad principal, en la casa matriz. En el caso de la filial es una entidad que no va a tener una dependencia jurídica, es una persona autónoma que desarrolla, lleva adelante su actividad conforme el ordenamiento de ese lugar de destino, conforme la independencia que va a tener de su casa, casa matriz. Tengan en cuenta el ejemplo de que la sucursal era el brazo extendido y el caso de la filial es una entidad independiente. ¿Cuándo estoy haciendo referencia a una filial? Cuando una sociedad extranjera, por ejemplo, es accionista de una sociedad local, y esa sociedad local va a limitar la responsabilidad al capital aportado. Con la sucursal pasa algo totalmente distinto. Con la sucursal vamos a advertir que en caso de generarse algún tipo de responsabilidad, la responsabilidad va a ser de la casa matriz, porque es el brazo extendido en Argentina. En el caso de la filial, la sociedad foránea participa de la sociedad local, con lo cual si alguna responsabilidad le cabe solo la responsabilidad por el capital aportado. Vamos a tener alguna situación de las denominadas sociedades de cómodo, donde se ha producido un caso interesante en Argentina, donde era el caso Coca-Cola FEMSA, donde la sociedad extranjera era dueña del 99% del paquete accionario de la sociedad argentina y el 1% estaba a nombre de una persona física. Entonces, ¿cómo es posible, si nosotros no reconocíamos en aquel momento la sociedad de un solo socio, cómo puede resultar posible que tengamos una sociedad dueña del 99% y el otro 1% esté en cabeza del socio, de una persona física? Esta situación se llamaba sociedad de cómodo. ¿Por qué? Porque la filial se la mal utilizaba para limitar la responsabilidad. La responsabilidad no llegaba a la casa matriz, que al participar en el 99% era evidente que quería en algún punto actuar en fraude a la ley. Voy a mal utilizar una persona jurídica argentina para limitar mi responsabilidad. Con lo cual, el Registro Público de Comercio, cambiando su criterio, empezó a prohibir la existencia de las sociedades del 99% de capital societario
y un 1% de capital societario. Pero las empezó a prohibir por el hecho de que estaban mal utilizando esta sociedad nacional. Estaban mal utilizando esta sociedad a los efectos de limitar la responsabilidad. Con lo cual, hemos visto cierto avance en este sentido y hoy ya el porcentaje, ya no se habla de sociedades de cómodo, y el porcentaje que se permite de participación es un 95% para el socio mayoritario y el 5% para el socio minoritario, no el 99,1%. ¿Cuáles son los requisitos que necesita una entidad? En primer lugar, hemos dicho que tiene que acreditar su existencia. Acreditar su existencia frente al Estado argentino, frente a los registros públicos de comercio, registros de personas jurídicas, acreditar esta existencia a través de los estatutos, las reformas, las publicaciones, las inscripciones que ha llevado adelante, las aprobaciones, todos elementos que van a tener que venir del extranjero para que sean analizados en nuestro país si esta situación o estos elementos que provienen del extranjero son situaciones que vengan en un idioma desconocido, va a tener que venir traducido, va a tener que venir apostillado, vale decir con todos los certificados de legalidad para que ese documento, estos instrumentos tengan perfecta validez en nuestro país. Así se va a acreditar la existencia de esta sociedad extranjera en su país para poder inscribirse en nuestro país como una sucursal. Va a tener que fijar un domicilio. Y cuando hablamos de fijar un domicilio, va a tener que ser un domicilio de la jurisdicción donde pretende inscribirse. Y cuando hablamos de domicilio, va a tener que ser el lugar exacto donde efectivamente exista, donde efectivamente preste su actividad, donde efectivamente pueda ser notificada. Vale decir, esta sociedad extranjera, para poder actuar de manera habitual en nuestro país, va a tener que determinar un domicilio a los efectos de que sea efectivamente notificada, para que sea encontrada. Cuando hablamos de fijar un domicilio, estamos justamente haciendo mención a que a los efectos de generarle cierta carga, cierta obligación y poder notificar a la sociedad extranjera de determinados supuestos. Va a tener que justificar la sociedad extranjera por qué quiere crear una sociedad en Argentina o una sucursal en Argentina. Y va a tener que designar un representante, donde también es importante en este punto cuáles son los elementos a tener en cuenta para la designación de un representante. Tiene que ser extranjero, puede ser extranjero, pero este extranjero va a tener que tener cierta permanencia en nuestro país porque va a representar a la sociedad extranjera en nuestro país, donde en esa representación en nuestro país va a resultar aplicable la normativa argentina. Y ese representante va a tener que tener domicilio en nuestro país, con lo cual va a tener que justificar la creación y va a tener que designar un representante. En algunos supuestos vamos a ver también que se le puede asignar un capital. Cuando estamos hablando de la asignación de capital, estamos viendo que no restringe la responsabilidad de la sucursal o de la sociedad extranjera a esa suma. No la restringe, sino que son requisitos específicos, requisitos habituales, requisitos concretos que la normativa exige frente a determinadas características, como por ejemplo, si una sucursal, una sociedad extranjera quiere actuar en nuestro país como sucursal, va a tener que tener un capital social asignado por si quiere realizar la actividad bancaria, además de las autorizaciones del Banco Central, de los registros públicos de comercio o de la Comisión Nacional de Valores en caso de que coticen en bolsa o algo ocurra que merezca la atención especial por parte del Estado, el control especial por parte del Estado. Va a tener que también tener una contabilidad separada, esto es lo que nos dice el artículo 120 de la ley 19.550, con lo cual no va a poder ser una sociedad que solo venga y desarrolle su actividad de manera libre, que desarrolle su actividad de manera sin rendir cuentas, sino que tiene que tener determinados requisitos para que pueda actuar esta sociedad extranjera, esta sociedad foránea en nuestro país. ¿Cuál es o qué sucede? ¿Cuál sería el supuesto de un incumplimiento? Una sociedad extranjera que tiene que venir a nuestro país y que por algún motivo no se inscribe. Desarrolla actos de comercio y no se inscribe. Y podemos advertir varios escenarios. Estamos hablando de la sucursal, artículo 118, y la doctrina considera a esta sociedad que va a actuar sin inscribirse, pero que va a desarrollar actos habituales en nuestro país, como una sociedad irregular. Es una sociedad que debió haberse inscrito, que no se inscribió, ergo no cumplimenta con los pasajes legales establecidos y la vamos a considerar una sociedad irregular. Ahora bien, esta sociedad extranjera
que no venía a constituir una sucursal, sino que venía a participar en una sociedad local. ¿Qué sucede en el caso de que no cumpla con estos requisitos? Bueno, acá la doctrina se aparta del elemento anterior, es decir, la vamos a considerar una sociedad irregular, sino lo que va a decir, frente a este incumplimiento del artículo 123, va a tener en cuenta cuál es el principio de las sociedades comerciales en Argentina, que es un contrato plurilateral, donde tengan en cuenta el artículo 16 inconcordantes de la ley 19.550, donde el contrato plurilateral de organización lleva a la situación donde se advierta que puede haber nulidad efectivamente de esta sociedad extranjera que no se ha inscrito como para poder participar en una sociedad local, sino que es esta sociedad extranjera que va a generar una nulidad de ese vínculo, no de la sociedad, sino de ese vínculo con la sociedad extranjera. Puede llegar a ser nulo ese, puede no poder llevar adelante los actos específicos que hacen a su carácter de socio, de accionista de una sociedad local, y frente a esa circunstancia, frente a esa situación, lo que va a tener que hacer se puede llegar a considerar la nulidad de ese vínculo. Y vamos a ver resoluciones que al día de hoy, esta resolución 7 del año 2003, 7 y 8 del año 2010, han sido luego reemplazadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la resolución 7 del año 2005 y luego con posterioridad con la resolución 7 del año 2015, donde establecía para el caso de las sociedades sucursales que desarrollan su actividad propia en nuestro país, se las iban a nacionalizar, es decir, se le va a aplicar el ordenamiento argentino desconociendo su ordenamiento de origen por considerar que su principal actividad o su sede social se están cumpliendo en Argentina. Si esta situación ocurre, si la sociedad foránea no da explicaciones, una de las sanciones que contiene la ley 19.550 es justamente nacionalizarlas. También puede disolverlas judicialmente de acuerdo a facultades específicas contenidas en el artículo 302 en adelante de la ley 19.550. El artículo 119 nos está hablando de las sociedades de tipo desconocido, donde esta sociedad de tipo desconocido va a ser alguna entidad jurídica que no tenga no sea reconocida en nuestro país y se le va a aplicar el ordenamiento de máximo rigor. Ahora vamos a analizar cuál es el ordenamiento de máximo rigor, más aún ahora con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, donde vamos a ver si es la aplicación de la sociedad anónima o quizás sea la aplicación de la sociedad anónima unipersonal o una sociedad anónima de fiscalización estatal permanente. Es un tema a debatir, a discutir cuál es la aplicación del tipo desconocido, cuál es el tipo social más específico, más fuerte, conforme lo dispone el artículo 119 de la ley 19.550. Y esta última pata que estamos hablando, vamos a saltar al artículo 124 de la ley, donde nos habla de aquellas sociedades donde tengan su principal objeto o actividad social a cumplirse en nuestro país, va a ser considerada como una sociedad local, va a ser considerada como una sociedad argentina, se le va a aplicar la normativa y se le va a pedir que adecue su estatuto a lo que nuestro ordenamiento dispone, que esta sería una especie de sanción para aquella sociedad que ha querido actuar en fraude a la ley y a lo largo de esta evolución del año 2003, como vimos recién, ha dejado de ser una sanción para tratar de ser un acto volitivo por parte de las sociedades, por parte de las personas que están detrás, y pueden acogerse de manera voluntaria a lo que dispone el artículo 124 y pasar a considerarse una sociedad local, una sociedad argentina. Hemos visto a lo largo de esta charla un poco los principios generales de las sociedades extranjeras y cómo les pido por favor que presten atención lo que dispone el artículo 118 al artículo 124 en cuanto a cada una de las actividades específicas a las cuales estamos haciendo mención. Nos encontramos a disposición la cátedra en el foro de discusión para las dudas y consideraciones que ustedes estimen pertinentes. Aprovecho para enviarles un saludo y muchísimas gracias por la atención. Buenas tardes. Hasta luego.